el forraje ya conservado, disponible, inclusive respecto a las variaciones ambientales y climáticas. En este caso contamos con los dos cultivos principales, como el maíz y el sorgo, destinados a la producción de silaje, y yo señalo el sorgo como esta característica o aptitud especial de mayor resistencia a la sequía y a los factores ambientales que muchas veces o son variables o no son los adecuados. Otorgan al sistema mayor productividad. ¿Por qué? Porque hay un potencial de producción forrajera, tanto del maíz y de sorgo, que deben ser uno de los más grandes en volumen, en cantidad, en kilos de materia seca que pueden aportar por hectárea. Y esto ha tenido un avance muy grande en nuestro país de la mano de genética y de manejo de cultivos y de manejo agronómico, y estamos con niveles potenciales de tener más de 20.000 kilos de materia seca por hectárea como silaje, lo cual es una inyección de forraje, de alimento muy importante para cualquier sistema de producción. Después la oportunidad para el uso de alimentos, o sea, la oportunidad de cubrir las épocas deficitarias en el caso de que sean complementarios con pasturas, que le da, digamos, una seguridad también en la producción y en la respuesta animal. Y llegamos al punto del resultado económico, donde vemos que hay de nuevo una gran potencialidad de mejoras de los resultados económicos para las empresas, pero no siempre ocurre este buen resultado económico. Entonces, quiere decir que estamos frente a un gasto o una inversión importante, porque cada hectárea de silaje tiene un costo importante, y nos preguntamos si realmente el resultado productivo que podamos lograr va a ser, digamos, una mejora para que ese resultado económico sea favorable y sea adecuado. Y es ahí donde vemos ya diversidad de situaciones y nos preguntamos entonces si siempre que invertimos en silajes tenemos asegurados los resultados productivos, y la respuesta es que muchas veces no es así, y entonces eso es lo que desalienta, y si no tenemos resultados productivos no vamos a tener resultado económico. La otra pregunta es si obtenemos los resultados productivos, ¿tenemos asegurado el beneficio económico? Y esto también decimos que no siempre es así, porque depende con qué niveles de costos tenemos ese resultado productivo para que realmente el beneficio económico sea adecuado. Y la otra pregunta es en qué sistemas de producción podemos estar pensando y analizando estos impactos de la incorporación de silajes, y en realidad los impactos positivos pueden estar en cualquier sistema de producción, desde la cría, la recría, los engordes o terminación, conformando dietas que, digamos, aseguren cubrir los requerimientos de las distintas categorías. Un ejemplo que estamos viendo para los sistemas de cría, y en esto también como una herramienta que tendería a asegurar no solamente la carga animal, inclusive incrementos de carga animal, sino también el resultado productivo individual en porcentaje de destete y en pesos de destete, estamos viendo que hay un impacto muy positivo de alta potencialidad de lograr ese resultado productivo que paga con beneficio económico el resultado en estos sistemas. Pero yo me voy a centralizar en un análisis comparativo en sistemas de recría, porque nos permitiría ver con mayor facilidad cuáles son los factores que determinan este resultado económico. Entonces yo me voy a centralizar en 4 aspectos principales que son los que definen este resultado económico. El primero es el rendimiento del cultivo. Si no tenemos rendimiento, tenemos costos que no van a verse reflejados en este primer resultado que necesitamos, que es rendimiento en kilos de materia seca
rendimientos forrajeros. El segundo punto es la composición o calidad. Cuando hablamos de composición estamos hablando, por ejemplo, de porcentaje de grano, porcentaje de panoja, en caso de sorgo, tallo, hoja, que se va a reflejar en el aspecto que nos interesa desde el punto de vista de alimentación, que es la calidad forrajera, que por último va a dar lugar a la respuesta individual. Y después hay otros dos puntos, como el proceso de confección del silaje y el suministro y la utilización, que en realidad afectan el resultado económico porque son procesos o parte de la transformación del cultivo en carne, en el cual podemos tener pérdidas. Y si tenemos pérdidas, y esas pérdidas son importantes, vamos a ir viendo que el resultado entonces económico empieza a disminuir. Para esto yo tomo un caso de una recría bastante típica. La recría es el crecimiento del animal sin llegar a deposición de grasa, de un ingreso de 160 kilos de peso vivo, 6 meses de edad, o sea, un ternero destetado, con el objetivo de una ganancia de peso de 750 gramos por día para llegar a 260, que sería el peso con el cual se entraría a una etapa de engordo de terminación, simplemente como un caso, una hipótesis. Pueden ser obviamente muy diversas y muy distintas para cada situación. Una relación compra-venta para ponerle un precio a ese ternero que ingresa de un 10% más de precio respecto al ternero que logramos ya recriado, y un costo de silaje de sorgo de esta última campaña que ha sido alrededor de 40.000 pesos por hectárea. Y evalúo 10 alternativas en las cuales quiero poner en juego estas variables que decíamos recién. Distintos rendimientos del cultivo de sorgo destinado a silaje, después comparar eventualmente si fuese maíz como otra alternativa. El maíz, digamos, lo que tiene normalmente es un mayor costo de producción del cultivo. Según el aporte de proteína a la dieta como otro requisito, y podemos tener diversas alternativas de aporte de proteína a la dieta para lograr este objetivo de 750 gramos de ganancia de peso. Variaciones en la calidad del silaje. Yo puedo tener diversas calidades provenientes del híbrido que utilicé y cómo hice el proceso de ensilado. Por lo tanto, ahí tengo la dieta a la cual voy a tener como referencia para lograr ese objetivo de 750 gramos por día. Y según niveles de pérdida, en el cual voy a tomar niveles de pérdida que vemos habitualmente en distintas condiciones, en distintos campos de producto. Los rendimientos que tomo son dentro de los límites que vemos que ocurren realmente en el campo, entre 8 y 17 toneladas de materia seca por hectárea, las digestibilidades relativamente buenas, 64% de digestibilidad, y mala, 58%, pérdidas entre 5% como las mínimas que normalmente se tienen, y 30% como pérdidas importantes que vemos muchas veces. Producciones de carne, que serían la transformación de esos silajes en kilos de carne en este proceso de recría, entre 1.280 y 2.780, como producto de estas 10 alternativas de utilización del silaje, y en todos los casos logrando el objetivo productivo de 750 gramos diarios por animal. Quiere decir que la producción la tenemos, la producción individual. La producción de carne es variable, pero tenemos producciones importantes. La pregunta es entonces, ¿cómo afectan estas variaciones en los de rendimiento, calidad y utilización en el resultado económico puesto como margen bruto, tomando solamente el costo de alimentación? Todo lo que es alimentos y proceso de alimentación. Habrá que sumarle gastos de sanidad, gastos de mano de obra. En dos situaciones, inclusive situaciones que afectan también el costo, como puede ser el autoconsumo de silaje o el suministro en comederos, donde tenemos el mixer, donde tenemos gastos
adicionales. ¿Y qué vemos entonces en este análisis de estas 10 alternativas? Vemos a nivel de margen bruto exactamente estos niveles muy, muy distintos, desde un máximo de 140.000 pesos por hectárea de silaje hasta el número 10, que es un margen negativo o pérdida, digamos, en el resultado económico. Entonces, ¿a qué se deben? Y es ahí el análisis un poco más en detalle. Las primeras 4 alternativas, caso 1, 2, 3 y 4, en el cual se va mejorando el margen bruto y llegamos a ese máximo, son casos en los cuales la respuesta se debe a un aumento de la producción o el rendimiento del cultivo en kilos de materia seca por hectárea. La línea azul de abajo nos muestra cómo incrementa la producción y eso trae aparejado en la línea roja la disminución del costo de cada kilo de materia seca producida. ¿Y esto qué tiene como impacto? El aumento de producción. En la línea verde a la derecha vemos el incremento de los kilos de carne producida y en la línea amarilla la disminución del costo de cada kilo de carne producida. Con lo cual entonces tenemos esas variaciones en el margen bruto. La otra situación, los 3 casos siguientes, nos muestran que a igual rendimiento en kilos de materia seca por hectárea, fíjense en la línea azul tenemos 14.000 kilos de materia seca por hectárea, lo que cambia son los costos, porque el primer caso es el silaje de maíz y los otros 2 casos son silajes de sorgo. Por lo tanto, los costos del kilo de materia seca producida son distintos simplemente por variaciones en el cultivo a iguales rendimientos. ¿Cuáles son las otras diferencias que nos producen esta diferencia en margen bruto? Son básicamente el costo de cada kilo de carne producida motivado por una menor calidad en el caso 6 y en el caso 7 y por un cambio en el aporte de proteína para complementar la dieta. Entonces, los primeros casos era un aporte de proteína relativamente barato, con pastoreos horarios de verdeos o de pasturas. En cambio aquí el aporte de proteína es con concentrado proteico y en el caso 7, además del concentrado proteico, por la baja calidad, la dieta requiere incorporación de grano para obtener esa ganancia de peso animal. Entonces, en la línea amarilla vemos que se incrementan los costos del kilo de carne producida. Tenemos también, en la medida que incorporamos otros alimentos como speller y como grano, se incrementan los kilos producidos, pero el margen bruto disminuye. Quiere decir que obtenemos mayor cantidad de kilos, pero mayor costo hace que el margen bruto disminuya. Y por último, los últimos 3 casos son similares o iguales en rendimiento en el cultivo, pero un rendimiento relativamente bajo, lo que hace que el costo del kilo de materia seca disponible aumente por un efecto de pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que el caso 8 tiene bajo rendimiento y baja calidad, con el 5% de pérdidas en el proceso. El caso 9 tiene 20% de pérdidas y el caso 10 tiene 30% de pérdidas en el proceso de utilización del silaje. Entonces, ¿esto qué provoca? Provoca un incremento en el costo de cada kilo producido y menor cantidad de kilos producidos por la menor disponibilidad de silaje provocada
por la pérdida en ese proceso de utilización. Entonces, lo que vemos en definitiva es que la misma estrategia nos puede dar excelentes resultados productivos y económicos. En todos los casos analizados, el animal logra ganar, digamos, los 750 gramos por día y llegar a su proceso de recría adecuadamente, pero los resultados económicos son muy variables y en algunos casos son de pérdida por la ineficiencia en la transformación del cultivo en el resultado final del sistema. ¿Por qué? Porque transitamos un camino que de alguna manera es complejo y que de alguna manera necesitamos que sea eficiente, y la eficiencia es la que termina determinando el resultado económico.